El predominio de la palabra escrita apresa algo de la realidad, convirtiéndola en una imagen. Hola, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista, me dedico a esto del psicoanálisis en consultorio privado y a distancia también. Y bueno, en estos canales hablo acerca de temas de angustia, de liberación, de cuidado de uno mismo, ¿no? De bienestar, todo desde la perspectiva de disciplinas como el psicoanálisis, la filosofía, la lingüística, la historia, entre otros, ¿no? Eh, Apenas grababa un video acerca de la necesidad de saber que algo es posible para poderlo lograr, aunque parezca que previamente que es imposible, ¿no? Y la importancia de cuestionar y de analizar aquellos barreras, aquellos límites que ubicamos en nuestra realidad y, y bueno, de hecho creo que ese video sale justamente esta misma semana o ya salió cuando ustedes estén viendo este que estoy grabando ahorita, pero quisiera ahora como profundizar un poquito en esta idea, ¿no? Como para explicarla un poco mejor. Sobre todo la idea de cómo se crean estos límites a través del lenguaje, ¿no? Le citaba en ese video, como en otros, porque es una frase que me gusta mucho, algo que decía un filósofo austriaco, Ludwig Wittgenstein. Él decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, justamente en este sentido que se los digo, ¿no? Como nuestro lenguaje de alguna manera determina hasta dónde podemos pensar o no pensar ciertas cosas, concebir o no concebir ciertas cosas. Por lo tanto, determinan como los límites de posibilidad e imposibilidad en los que vivimos inmersos. Y les hablaba también un poquito acerca de cómo esta época de la modernidad se le ha concebido como una especie de predominio de la imagen, pero creo que es muy importante ubicar que esta imagen de la que hablamos también es un resultado, es un efecto de la palabra, pero sobre todo de la palabra escrita. Aquí sí diferencio un poco la palabra escrita de la palabra hablada, por razones que ahorita iré explicando, ¿no? Porque se entraman como en el fondo de este mecanismo. Um, Cuando la escritura emergió, digo, no estamos del todo seguros bien de en qué momento fue ni nada, pero todo parece indicar que fue en Sumeria, o al menos son los registros históricos más antiguos que tenemos, todavía más antiguos que en Egipto, ¿no? Cuando la escritura inició, tenía una función de ayuda memoria, se le ha llamado, ¿no? De ser una ayuda, de ser un sostén para la memoria. Sobre todo para cuestiones prácticas, administrativas y demás. De hecho, hay pues un texto, una leyenda sumeria muy antigua que creo yo que es una de las primeras alusiones en un texto escrito a lo escrito, que es muy interesante porque en este relato un rey está negociando con otro su sometimiento al imperio que está creando, ¿no? Y para eso utiliza un mensajero. Y entonces él le da un mensaje, el mensajero se lo aprende de memoria, va con el otro rey, le transmite el mensaje, este otro rey le da a su vez una respuesta, el mensajero se la aprende, va con el primero y le transmite el mensaje. Y así en varias ocasiones, pero llega un momento en que el primer rey le da un mensaje muy largo y el mensajero le dice, no, ¿sabes qué? Eso sí, ya es demasiado para mi memoria, no me lo logro aprender, ¿no? O sea, no me voy a acordar de todo. Y entonces este primer rey lo que hace es que toma una tablilla de arcilla y con un instrumento como una cuña
escribe en esta piedra, en esta tablilla, escribe el mensaje y entonces ya el mensajero lleva el mensaje escrito para ayudarle a tener el mensaje más claro, ¿no? Las partes que se le podrían olvidar. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, un poco como en un inicio el lenguaje escrito, la palabra escrita, estaba subordinada a la palabra hablada. Y esto es muy importante porque creo que todos lo sabemos, ¿no? La palabra escrita, cuando nosotros leemos un texto, sobre todo me refiero ahorita a los no literarios, ahorita diré algo sobre los textos literarios, un texto, por ejemplo, de ciencia, de tecnología, etcétera, eh, podemos ver que es un medio muy útil para entender información, para transmitir información, pero muy poco útil para transmitir una emoción, para transmitir una experiencia, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque no estamos viendo a la otra persona, la persona que nos quiso transmitir el mensaje, entonces no podemos leer todo eso que en psicología, por ejemplo, se le llama hoy en día lenguajes no verbales, todas las expresiones corporales, no podemos ver si la persona está enojada, está aburrida, está contenta, está triste, no podemos ver cuáles son sus expresiones, en fin, ¿no? Falta muchísimo contexto, además eso, no conocemos el contexto de la persona que está escribiendo esto, ¿no? Puede ser que estemos leyendo un texto de alguien que vive en nuestra misma ciudad, pero puede ser que estemos leyendo un texto de alguien que vivió hace 2000 años en una ciudad, en un lugar del mundo muy distinto al nuestro, con una cultura muy diferente. Entonces el desconocer esos contextos nos dificulta mucho entender el texto en la lógica del autor. Claro, decía que los textos literarios juegan, más bien, habría que considerarlos de una forma un poco diferente, porque justamente un escritor de literatura, un poeta, un novelista, ¿no? Se empeña mucho en encontrar, en cultivar en sí mismo los métodos, las herramientas para poder lograr un poco mejor esto, ¿no? Para poder transmitir emociones, experiencias, suscitar vivencias, no solo transmitir información. Y claro, y quienes son buenos en literatura lo logran de una manera genial, ¿no? Hay textos que a uno lo hacen llorar, que a uno lo hacen vibrar, que a uno lo hacen disfrutar, ¿no? Es decir, que no están transmitiendo solamente información. Pero aún así, incluso en el caso de la literatura, muchos de estos efectos que se logran son como resultado de forzar lo más posible los límites de lo que permite la palabra escrita. Y en ese sentido, creo que siempre serán un poco o se quedarán un poco cortos ante la posibilidad y también los riesgos, ¿no? De una transmisión más directa, más humana, de un diálogo más basado en la palabra hablada, ¿no? Yo también creo que por eso es que hoy en día hay tanto interés y tanto predominio de medios de comunicación que permiten otro tipo de comunicación, no solo la verbal, no solo la palabra, ¿no? Como son YouTube, por supuesto, ¿no? Donde ahora yo estoy apoyándome para compartir con ustedes esas ideas, presentando sí unas reflexiones por medio de la palabra, pero también de tal manera que ustedes puedan verme, que puedan leer algo de mi expresión, etcétera, ¿no? Sabemos que hoy en día hay muchas de estas plataformas que están apostando por eso, como incluir más dimensiones en la comunicación humana, ¿no? Se pueden hacer videos cortos, se pueden hacer audios, por ejemplo, es algo que se está poniendo muy de moda últimamente, en fin, porque creo yo que también como humanidad tenemos una especie de nostalgia, anhelo, deseo, no sé, de poder acceder a formas de comunicación más completas, más complejas, más profundas, ¿no? Que no reduzcan la realidad
a las imágenes que puede crear la palabra escrita. Ahora, pero decía hace ratito que en un principio la palabra escrita estaba como subordinada, sufría una, cubría una función eh, de ayuda, ¿no? Una función suplementaria a la palabra hablada, y efectivamente así fue como inició. De hecho, eso también se ha podido ver, por ejemplo, en el caso de los orígenes de la escritura egipcia, pero poco a poco eso fue cambiando y tiene sentido, ¿no? Es decir, si en el origen de la civilización, por ejemplo, las palabras se referían a objetos, situaciones que la mayoría de las personas habían experimentado, entonces la palabra hablada no solo permitía acceder a un conocimiento, sino que sobre todo permitía acceder a una experiencia, ¿no? Por ejemplo, si yo decía la palabra búho y el otro sabía lo que era un búho, había visto un búho, entonces estábamos ambos en sintonía porque estábamos accediendo a la misma experiencia. Pero conforme la civilización se empieza a complejizar y empiezan a surgir cada vez más y más palabras, empieza a surgir lo que hoy podríamos llamar abstracto, ¿no? Que usar esa palabra para aquellos tiempos es un poco abusivo, pero da un poco la idea de lo que quiero decir. Y y sí, digamos, no es tan abusivo, es decir, sí se puede aplicar. Eh, en fin, cuando las palabras empiezan a desligarse más cada vez de aquellos objetos o de aquellas experiencias comunes a las que hacían referencia antes, entonces se va haciendo cada vez más necesario una especie de imagen, de código, de regla, ¿no? De jueces incluso, que dictaminen qué es lo que sí quiere decir una palabra o no, porque siempre hay lugar a confusión en el uso de las palabras, y eso lo sabemos todos los que hemos usado palabras en algún momento, ¿no? Entonces, y no solo por problemas de oído, que también hay, de comprensión, que también hay, ¿no? Sino también por problemas de interpretación, ¿no? Sobre todo mientras más nos separamos de lo que se suele llamar lo concreto, mientras más caemos en el terreno de lo abstracto y empezamos a hablar de términos como justicia, libertad, amor, etcétera, que no remiten a una cosa tangible, ¿no? Como si serían la palabra perro o casa o mesa, ¿no? Entonces, más complicado se vuelve y entonces se vuelve necesario crear una especie de imagen del mundo que se va destilando en códigos y en lo que expresan ciertas personas que interpretan el mundo para nosotros, digamos, ¿no? Entonces, ahí es cuando la ecuación se invierte y ahora ya no se trata de que la palabra escrita esté supeditada a la palabra hablada, que sea una ayuda para sostener a esta, sino que es al revés, ¿no? La palabra hablada empieza a convertirse en el espacio privilegiado de aquello que nos define el mundo y la palabra hablada se subordina a la palabra escrita. Bueno, esto lo han analizado muchos estudiosos muy interesantes, ¿no? Acerca del origen de la escritura y de las diferencias en culturas donde ha habido predominio de la palabra hablada y predominio de la palabra escrita, ¿no? Las diferencias psicológicas y sociales que esto ha implicado es muy interesante. Entonces, bueno, lo que va pasando es que la palabra escrita va haciéndose como el referente más importante del conocimiento, claro, al precio, teniendo que pagar el precio de sacrificar mucho de lo que alude a la experiencia humana y a a las otras dimensiones de la comunicación humana, pero al mismo tiempo posibilitando grandes avances en lo técnico, ¿no? En lo científico. Es decir, no es que algo sea mejor o algo sea peor. Ambos tienen eh, sus grandes ventajas y plantean grandes problemas también, ¿no?
pero sí es muy importante, creo yo, que ubiquemos ambas cosas para poder ir enriqueciendo nuestra capacidad de comunicarnos, ¿no? Diferenciando un poco para qué sirve más una lógica como la de la palabra escrita y para qué sirve más una lógica como la de la palabra hablada y sobre todo, ¿no? Como pudiendo integrarlas más en nuestra vida y en nuestra experiencia. Creo que si podemos hacer eso, podemos realmente expandir muchísimo los límites de nuestro mundo al expandir los límites y las posibilidades de nuestro lenguaje, pero además podemos volvernos más humanos, creo yo. Creo que parte del problema al que, o uno de los grandes problemas, ¿no? Al que yo le veo que ha llevado el predominio de la palabra escrita, es que nos ha hecho partícipes de una especie de embotamiento, nos ha llevado a embotar mucho nuestra sensibilidad, nuestra comprensión, nuestra expresividad incluso, ¿no? De nuestras emociones y demás. Entonces, claro, eso ha dificultado muchísimo las interacciones humanas. Entonces, bueno, al menos en ese sentido, yo soy un entusiasta de estos nuevos medios de comunicación, ¿no? Sé que hay mucha gente que considera que atrapan mucho a la gente, etcétera, y bueno, algo de eso puede ser cierto, habría que analizarlo más a detalle, pero yo creo que sobre todo están permitiendo un acceso mucho más amplio a muchos más conocimientos, pero también a muchas más experiencias, al contacto con personas que en ocasiones viven muy lejos de nosotros y con las cuales, perdón, ya no solo nos podemos comunicar con palabras escritas, ¿no? En un ritmo de tiempo muy lento, sino que nos podemos comunicar a un nivel mucho más complejo de la expresividad y de la experiencia humana. Y eso creo yo que puede posibilitar una mayor sensibilidad en lo humano. Eh, Sé que puedo estar equivocado, sé que puedo estar siendo un poco ingenuo, pero y digo, y no dejo de ver todos los problemas que existen en el mundo actual, etcétera, ¿no? Pero mi postura es de alguna manera elegida, ¿no? Elijo una postura de esperanza bien informada, no de esperanza tan ingenua, ¿no? Una esperanza que no se ciega a los problemas, a lo terrible de algunos problemas a los que enfrentamos, pero que al mismo tiempo elige mantener eso, la esperanza y una lucha constante por contribuir a que esa esperanza se realice, ¿no? También para eso creo que es muy importante el cuestionar los límites de lo que consideramos posible o imposible y para eso es muy importante expandir los límites de nuestro mundo, expandiendo los límites y las posibilidades de nuestro lenguaje. Entonces por eso quise hacer este video, ¿no? Como para explicar un poco algo, digo, a nivel muy básico, muy simple, de esta cuestión de la relación de la experiencia humana con la palabra hablada y con la palabra escrita y etcétera. Bueno, no sé si quedaron algunas dudas con respecto a lo que exponía, si a alguien le gustaría que explicara más algún punto, ¿no? O que sí, que me remitiera más profundamente a algo de esto. Por favor, me lo pueden dejar en los comentarios y me encantaría. Y bueno, yo por mi parte, a mi vez me gustaría como dejarles una pregunta, como siempre, una invitación a que me hagan sus comentarios, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esta diferencia de las posibilidades que nos da la palabra escrita y la palabra hablada, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una y otra? ¿Cuáles son los peligros, las limitaciones, las posibilidades de una y otra, ¿no? E incluso, si quieren, ¿por qué no? ¿Qué perspectivas ven como hacia el futuro con toda esta tecnología, con toda esta ciencia nueva que está surgiendo, ¿no? ¿Qué perspectivas ven? ¿Hacia dónde consideran, hacia dónde creen que va a evolucionar nuestras posibilidades de comunicación? Ok, con eso termino por hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que les haya sido interesante el video. Digo, a mí me resulta muy interesantes estos temas y me encanta platicarlos con ustedes en estos videos. Y
bueno, como siempre, hacerles la invitación a suscribirse al canal, activar la campanita para que les avise cuando haya nuevos videos y a que si consideran que estos videos les son útiles, les son interesantes, que los puedan compartir con más gente, ¿no? Para que así podamos ir ampliando el alcance de estas reflexiones compartidas y nos podamos enriquecer con la participación de más personas. Muy bien, les agradezco mucho y hasta el próximo video. Que se la pasen bonito.